desde hace como 10, 11 años, para no estar viajando, alquilé un apartamento cerca de la universidad y luego de eso, cuando empecé a trabajar, me he ido moviendo de acuerdo al lugar de trabajo para estar cerca, siempre en la ciudad, porque el tema del transporte y perder tiempo en transporte es terrible. Pago $1,100 en el apartamento y son 90 metros cuadrados. Vivo en una torre en este momento. Yo compré un apartamento tipo estudio. Es un apartamento pequeño, mide 36 metros cuadrados, entonces si es muy pequeño, me costó $125,000. Por el costo que yo compré este apartamento, podría comprar una casa en Alajuela con 2 o 3 habitaciones, aproximadamente unos 150 metros cuadrados. Muchas personas me dijeron, ¿cómo vas a comprar un apartamento si podés comprarte una casa con 2 habitaciones o 3 habitaciones, más espacio? Pero eso solamente lo podía conseguir lejos de la ciudad, entonces tenía que seguir en el mismo concepto de estar viajando, gastando tiempo, gastando gasolina, y era lo que yo no quería. Toda persona tiene derecho a una vivienda y un entorno adecuados, que le permitan acceder a los servicios y vincularse con la sociedad sin sufrir ningún tipo de discriminación. Es por eso que nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano 2018-2030 defiende el derecho de todos y todas a la ciudad y se compromete a gestionar el espacio y la propiedad urbana de manera ambientalmente sustentable y socialmente justa, dando protección especial a grupos e individuos en condición de vulnerabilidad. Se empieza a hablar de derecho a la ciudad con la Carta de la ONU, y eso es de 2016 aproximadamente. No es solamente la vivienda, es el derecho que tienen a la ciudad, porque yo le podría dar la vivienda en un lugar lejano. Y no, ellos necesitan la vivienda en la ciudad porque ahí están los servicios, ahí están sus empleos, su trabajo, y por lo tanto se le debe dar acceso a ello. Todo lo tengo cerca, puedo ir a la farmacia caminando, al súper caminando, entonces eso creo que es una de las grandes facilidades que tiene la ciudad, que si no tenés carro, igual puedes mover. Si vivís muy alejado, a veces es como, tenés que tener carro, no te puedes mover. Siento que, el mercado está hecho para compartir apartamento o para parejas, definitivamente. Solo no se puede. Obviamente hay diferentes niveles de calidad, ¿verdad? Pero los precios sí están elevados. Realmente Costa Rica tiene poca regulación en precios de cualquier cosa. Entonces, realmente no es que regula el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sino que más bien vela porque los precios sean justos y tal, pero eso es un tema del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En varias ocasiones, Minuto 15 intentó obtener una entrevista con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para conocer cómo vela porque el mercado inmobiliario ofrezca precios justos a las y los consumidores, tanto para arrendamiento como para venta. No obstante, rehusaron participar argumentando que el precio a cargo del MEIC es el del arroz, pues es el único que está regulado y que para lo demás existe un libre mercado. No sé por qué serán tan caros, ¿verdad? Pero porque uno ve apartamentos y hay muchos que están vacíos y aún así no bajan de precio. Incluso uno va a apartamentos, ¿verdad? A buscar y el estado de la casa es terrible y aún así están carísimos. Nosotros desde el Ministerio de Vivienda no trabajamos, o sea, no estamos involucrados, por decirlo así, en el tema de alquileres. Por lo tanto, nosotros no hacemos inspecciones, sino que estamos más involucrados. Es por un asunto histórico, ¿verdad? Como nacimos nosotros, ya existía años atrás el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que se encarga de todo lo que es el tema de las transacciones comerciales y económicas. Surge después el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, más hacia el tema de vivienda propia a través del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Entonces, nosotros no intervenimos en eso. Vi un montón de apartamentos que tenían comején, olían feo, olían humedad, hongos, y aún así los caseros no hacían nada por arreglar esas cosas porque igual hay gente que lo va a alquilar. Entonces supongo que es por una demanda. Y tiene que ver con los modelos económicos que utilizamos en el país como un todo, ¿verdad? El arrendamiento, la vivienda es un bien más. Lo que se hace habitualmente es precio comparativo. Digamos, lo que anda normalmente en la zona, calculan los metros que tiene de construcción y calculan, digamos, lo que es el tema de si es en torres, si se dan servicios adicionales, si tiene amenidades, etc. San José sí es caro.
es caro. Estamos hablando de la zona oeste, comprendida entre Sabana, Romoser, Escazú, Santana. Y en el este, comprendiendo lo que es la zona de Los Yoses, San Pedro, Curridabat, incluso la zona de Tres Ríos. En San José se pueden encontrar unidades económicas, pero no en unidades nuevas, que es lo que ofrece el mercado. Las unidades, digamos, habitacionales en torre ofrecen gimnasio, ofrecen zonas de barbecue, parqueo de visitas, pueden ser tal vez un poco más económicas en ese sentido, ¿verdad? Que tal vez no se gane tanto en espacio, pero sí en otras áreas que tal vez eso le agregan valor al estilo de vida. La escasez de suelo para construir viviendas de forma extendida y la necesidad de maximizar el aprovechamiento de recursos y servicios ha hecho que las ciudades del mundo apuesten por la densificación y las construcciones verticales. En San José, si usted puede pagar alrededor de $1,000 o 590,000 colones al mes por un crédito, podrá adquirir un apartamento de una habitación y unos 54 metros cuadrados en la mayoría de torres residenciales. Pero este precio es exorbitante para las personas de clases medias e inferiores que deben cubrir todas sus necesidades con 450,000 colones mensuales o menos. Es por esto que apropiarse de uno de estos espacios habitacionales no pasará de ser un sueño para muchas y muchos costarricenses, cuyos ingresos son insuficientes para hacer frente a dicho nivel de endeudamiento y deberán conformarse con alquilar, lo cual tampoco es muy barato. Yo sí dije, no voy a salir de mi casa de mis papás para alquilar, porque pagar un alquiler es estar regalando el dinero. Ahí sí hice esa matemática, ok, ¿cuánto voy a pagar con el alquiler? ¿Cuánto voy a pagar con una mensualidad en el banco? Entonces, la cuota era muy similar, o sea, lo que variaba eran $100 aproximadamente. Anduve buscando por todas las zonas posibles en Torres y este era el más accesible, el edificio más accesible que encontré. Todo lo demás iba para arriba. Ya, si yo quisiera comprar o vivir acá por muchos años, no sé si lo haría por el tema de espacio. Muchas veces no son tan de buena calidad, entonces no escucho mucho a los vecinos. No sé mucho de las opciones de financiamiento, no he buscado bancos, he ido a una que otra feria de estas, ¿verdad? De Construcasa o esas cosas, y cuando he ido a alquilar algún lugar y el dueño me dice que tiene opción de financiamiento, uno hace los números, ¿verdad? Y jamás, es demasiado caro. Sí es un precio muy alto, el costo por metro cuadrado sí es elevado, entonces pues cuesta un poco que sea accesible para muchas personas. Tenemos un sistema de subsidio, ¿verdad? Que es el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Ese es el esquema que se ha trabajado en el país desde 1986. Entonces, las familias pueden accesar ese subsidio y complementarlo con un crédito. ¿Cuáles familias? Familias que tienen ingreso de cero, por decirlo de alguna forma, hasta 1,500,000, una cosa así. Entonces ahí estamos contemplando un poco la clase media. Sobre ese rubro, lo que se dan subsidios que van desde 7,400,000 lo máximo hasta 4 millones aproximadamente. Pero sí tiene que ser el núcleo familiar. Persona sola, únicamente adulto mayor solo o una persona con discapacidad sola, en ambos casos que se puedan valer por sí mismos. Entonces, eso en subsidios, eso es lo que tenemos para jóvenes solos, ¿verdad? Totalmente solos, que no tienen una pareja, por ejemplo, o que no conviven con un sobrino, o qué sé yo, ¿verdad? Un núcleo familiar diferente, no es válido, o sea, no se aplica el subsidio. Habrá que revisar si el país cuenta con recursos suficientes para poder subvencionar eventualmente a personas solas. A veces ponen muchas trabas para los bonos de vivienda. Entonces se hace un proceso más largo y a mí me urgía venirme. No podía estar ahí tratando de que me dieran un bono, ¿no? Entonces que te hacen un estudio, a ver si aplicas o no aplicas, que hay muchas personas esperando. Entonces sí, no lo busqué. Hemos trabajado muchísimo en darle acceso a la familia de clase media, trabajando con los bancos en dar créditos blandos. O sea, fondeamos, que se le denomina a las entidades que van a dar los créditos para que con ese fondeo más barato puedan dar créditos más baratos. Compré
por medio de préstamo en el banco. La cuota aproximadamente anda como unos $900. Solo el préstamo con el banco, a eso hay que sumarle pues todos los servicios, hay que sumarle el mantenimiento que cobra el edificio, ronda por el 50% de mi salario. Depende de los requisitos que tengan todos los bancos, es donde podés valorarlo. Pero no aplicas para todos los bancos con un préstamo. Entonces influye mucho el salario que tengas, cuántos años tenés de estar trabajando, y a eso también, y pues tener que agregar algún fiador para que te alcance ese monto que necesitas. Entonces tiene que ser solo un familiar lo que te aceptan. Y familiar se aceptan papá, mamá o esposo. Si no tenés alguno de ellos que aplica, no te dan el préstamo. Entonces, al final uno sí lo puede elegir, pero si tenés un buen récord crediticio, pues tenés varias opciones. En mi caso, yo solo tuve una opción. Minuto 15 solicitó conocer las condiciones de financiamiento que ofrecen bancos estatales, privados y mutuales. En promedio, respondieron que prestan hasta el 85% del valor de la propiedad, estimado mediante un avalúo, y como media requieren ingresos totales mínimos cercanos al 1.200.000 colones. Las tasas de interés suelen ser fijas por hasta los primeros 3 años y se promedian en 7,85% durante este periodo. Posteriormente, los intereses pasan a ser variables. La pregunta es si los intereses son caros. No. Realmente las tasas de interés del banco son muy competitivas. Una persona en 30 años cancela su vivienda con una tasa bastante atractiva. Entonces ahí es donde yo tengo que analizar si mi capacidad de pago me permite tener un crédito de este monto o debo tener un crédito de un monto inferior. Y eso sí, tenemos que tratar de buscar viviendas alejadas del centro para tener un precio más cómodo. Sí, vieras que viendo del tema de los jóvenes, ahora el Banco Nacional adaptó su programa de vivienda y tiene un subprograma que se llama remodelación y ampliación. Muchos jóvenes se acercaban al banco diciendo, bueno, yo quiero construir un segundo piso en la casa de mis papás o construirme un cuartito en una esquina de la casa de mis papás. Y es así donde el programa de remodelación y ampliación es cualquier monto con garantía hipotecaria. Pero tiene una diferencia muy importante y es que podemos prestarle hasta 15 millones de colones con garantía pagaré, por supuesto sujeto a análisis financiero, ¿verdad? Pero esto le permitiría a estas personas poder adquirir o hacer una ampliación de la vivienda de sus padres, por ejemplo, o una ampliación de la vivienda para ellos poder vivir cómodamente. La matemática no la quise hacer. Sinceramente no la quise hacer. Obviamente uno tiene ahí una idea de que estás pagando prácticamente 2 veces el apartamento, pero no la quise hacer por lo mismo. Sí, lo único que sé es, o lo único que quiero saber es cuánto pago mensualmente y que voy a estar endeudada con un banco por 30 años. Sí, el salario queda un poco limitado. Hay meses que tengo sobra una cantidad, entonces es como, ok, este mes sí me puedo ir a comprar una blusa o este mes sí puedo ir a comerme algo, el otro mes no. Pre-COVID, ¿verdad? Hicimos todo un esfuerzo con los bancos para que bajaran las tasas. Entonces creo que ahí ya hemos logrado bajar bastante las tasas. Con respecto al valor de la vivienda, hay varios elementos que se conjugan. El país tiene deficiencias en alcantarillado sanitario. El suelo en este país es muy caro, costos financieros, todo eso hace que eventualmente el valor de la vivienda suba. En eso también hemos venido trabajando muchísimo con los desarrolladores, especialmente en bajarles todos sus costos asociados a permisos y trámites y en discutir inclusive con los desarrolladores sus costos. Primero, en Costa Rica la construcción es muy cara. ¿Por qué es cara? Primero, por el código sísmico de Costa Rica. Costa Rica probablemente está entre los 5 mejores códigos sísmicos del mundo, pero eso encarece enormemente. Otro de los temas que encarecen enormemente fue que hace unos años se estableció como el código eléctrico, el código norteamericano, cosa que para mí eso es absurdo, porque los ingresos per cápita en Costa Rica son bastante inferiores a los norteamericanos. Luego, para mí un grave error fue que se hayan tomado los códigos de fuego de los Estados Unidos una vez más y
Y en Estados Unidos la mayor parte de todas las obras se hacen en acero o en madera, y en Estados Unidos se cocina con gas. Entonces, aquí nos obligan a un edificio de apartamentos de clase media baja ponerle los mismos estándares de un edificio de apartamento en Park Avenue en Nueva York. Y los códigos no son buenos, son re buenos, son los mejores que hay en el mundo. El problema es que nosotros no tenemos los ingresos per cápita que tienen, por ejemplo, los norteamericanos o los canadienses. Y, por ejemplo, en Sudamérica están más cercanos a los códigos europeos, que son códigos muy razonables, que tienen menos estándares que realmente no se necesitan. Todo lo que es la regulación estructural, mecánica y eléctrica es el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Nuestros códigos están acorde a la realidad del país, entonces podemos decir que no son excesivos. El código sísmico sí es creado 100% en Costa Rica. El código de protección para incendio es adoptado por el Cuerpo de Bomberos y está asociado a normas de la NFPA. Igualmente el código eléctrico. Sin embargo, un grupo nacional hizo adaptaciones, entonces siempre hay una revisión local, hay una comisión permanente que lo está revisando, pero todos lo que buscan es la salvaguarda de las personas. Así que poner en la balanza qué significa el costo de las personas versus la inversión inicial, pues es lo que debemos poner en esa balanza, y yo creo que no tiene precio la vida de las personas. No importa si es una persona con mucho dinero, tiene los mismos derechos de vida que una persona pobre, y ambos deben vivir en viviendas que sean seguras. Y en la parte de seguras viene lo que son el análisis de las estadísticas. Por ejemplo, le puedo hablar que el sistema eléctrico en Costa Rica es diferente al de Sudamérica y es diferente al de Europa. ¿Qué significa eso? Significa que un cable en Europa va a llevar la mitad de la corriente eléctrica que uno en Costa Rica. Bueno, yo trabajo en construcción, entonces más o menos te puedo dar así como un dato. Aproximadamente construir una torre de apartamentos anda alrededor de unos $1,200 el metro cuadrado. Este apartamento yo lo compré en $2,200 el metro cuadrado. Prácticamente es el 100% adicional. Yo sé que pues hay que agregarle al costo que yo te estoy dando de construcción, hay que agregarle el terreno, hay que agregarle el tema de los permisos municipales, del CEPIA. Hay otros gastos ahí implicados, pero no es para un 100%. Entonces, la ganancia que tienen a la hora de vender este tipo de proyectos sí es grande. El costo de la construcción representa el 65-70% del costo real de un producto. Y dependiendo de la ubicación, cuánto vale la tierra. No va a comprar un terreno y piden fortunas. Solamente en los costos financieros se va un 5, un 7% del costo del proyecto. En mercadeo, en ventas, en comisiones y los intereses del banco y una comisión de un vendedor un 5%, abogados, y hay un montón de cosas que suman, impuestos. Y viene la IA, que esto lo hacen todo el tiempo. Mire, yo le doy el permiso al agua, pero tiene que ir a conectarse a 500 metros. En el último edificio que hicimos ahí en Los Yoses, $240,000 por ir a conectarnos a una tubería pluvial allá abajo, 500 metros. ¿Y quién paga? El desarrollador. ¿Y qué hace eso? Incrementa los costos para los compradores. Estamos en este negocio porque lo amamos con pasión, pero los márgenes son relativamente bajos. Minuto 15 consultó el precio de los apartamentos más baratos en 10 torres residenciales, que escogió al azar y usando como único criterio que se ubicaran en un centro urbano como Corridabad, Los Yoses, Tibás, Escazú, La Sabana y Rosmosel. Usando las cifras ofrecidas por los vendedores, determinó que el precio promedio de los apartamentos de una habitación ronda los $132,500, es decir, un poco más de 78 millones de colones.
Un apartamento con 3 habitaciones puede medir 188 metros cuadrados y contar con 2 espacios de parqueo, pero su precio ronda los $695,000. Esto significa desembolsar o adquirir una deuda superior a los 410 millones de colones. El Programa Estatal de Vivienda para Familias de Ingresos Medios, por su parte, permite obtener ventajas crediticias y bonos, pero solo si el costo de la vivienda no supera los 65,8 millones de colones. Yo sí creo que el mercado discrimina. La gente joven en realidad no es un mercado tan atractivo porque no tiene tantos recursos. Obviamente es mucho menos riesgoso apuntar a un mercado meta con mayores ingresos o mucho más viejo, ¿verdad? Porque tiene más dinero acumulado a lo largo de su vida. Entonces, no les interesa alquilar o venderle casas a personas jóvenes. Entonces, definitivamente, si lo dejamos en manos de los desarrolladores inmobiliarios, nunca vamos a tener oportunidad de poder comprar casa a un precio decente. Entonces, el poner un tope sí sería muy buena opción. Ese modelo lo aprendimos en Madrid, en España. Se llaman proyectos cooperativos, donde se le ponen tope a los honorarios, a los dineros que el desarrollador o los profesionales que están involucrados pueden cobrar. Pero el modelo es, se licitan, se traen a la mesa todas las opciones, hay una junta directiva y las decisiones se toman mancomunadamente y así se controlan los costos generales de la obra, el concreto, el vidrio, la cerámica, cuanto elemento, el valor de la tierra también, y luego lo demás de las utilidades y los costos del desarrollo se fijan como las tarifas mínimas del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, pero ahí se le ponen tarifas máximas. Y de esa forma se trabaja muy exitosamente en España, pero muy exitosamente. Nosotros estuvimos tratando de ver si podíamos implementar el modelo en Costa Rica, porque nos parece fantástico, pero hay que cambiar disposiciones dentro de las leyes. Y cambiar leyes en este país es como caminar de Liberia a la Basílica de Los Ángeles, ¿verdad? En un día. A veces los topes, ¿verdad?, no necesariamente logran el objetivo que sería que haya un precio justo. Y como varían en el tiempo, ¿verdad?, hay zonas geográficas que en un tiempo determinado son muy populares y luego pierden popularidad. Entonces, eventualmente puede ser que esas zonas deberían de bajar su precio, pero mantienen un tope porque ya está establecido. Entonces, habría que revisar con detalle cómo se actualizarían esos topes, quién los pone y con base en qué. Pero sinceramente, nosotros nunca lo hemos estudiado porque el tema de precios y tal no es competencia nuestra, es realmente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Creo yo que merecería la pena hacer una revisión exhaustiva del asunto. Sería una muy buena opción para los jóvenes porque les estaría ayudando a progresar. Aquí lamentablemente cuesta mucho. Si no tenés las facilidades porque tus papás te pueden ayudar. Siento que no tener precio diferenciado para ya sea grupos etarios o gente de diferentes clases sociales hace que la sociedad cada vez se vaya separando más porque la gente con pocos recursos o más joven tiene que vivir más lejos de la ciudad, mientras que la gente con más recursos puede pagar esos precios. Para darle acceso a la ciudad, a la familia, creo que hay que entrar con un tema de renovación urbana. 2, hay que trabajar muy de cerca con las municipalidades, que ya lo hemos venido haciendo en asuntos del plan regulador, de los usos del suelo, de las diferentes posibilidades que pueden tener de incentivos, por ejemplo, con los desarrolladores para trabajar vivienda vertical. La Municipalidad de San José sí tiene unos incentivos. También la Municipalidad de Curridabat en su nueva modificación al plan regulador también le da algunos incentivos. Y desde el punto de vista, digamos, de vivienda de interés social, nosotros hemos entrado ya al tema de la vivienda vertical, con muy despacio. Tenemos la parte de vivienda social, que estamos hablando de personas que realmente no tienen la capacidad económica, y tenemos las personas que pueden totalmente porque tienen la capacidad económica, pero no hay nada en el medio.
Entonces, ese es el tema de hacer un proyecto para esas personas del medio. Más o menos lo diría como más o menos trabaja en el tema de las becas. Hay personas que tienen un 100% en beca y hay otras que vienen con otros porcentajes de becas, depende de la capacidad de lo que puedan pagar. Entonces, el hacer un tipo de proyectos para personas de diferentes rangos, donde, te vamos a becar, por ejemplo, a un 100% o a vos te vamos a becar a un 60% porque tenés la posibilidad, creo que le abre la posibilidad a muchas personas. O sea, que no todas tengan que pagar lo mismo, pero sí están viviendo en el mismo lugar, porque el gobierno pues les está ayudando. Obviamente van a pasar por un estudio para ver cuáles son las condiciones de ellos. Me parecería muy bien, muy justo, porque así le daría más acceso a gente que necesita vivir en la ciudad y sería mucho más accesible para ellos, porque no es justo que una persona que no tenga los medios tenga que viajar 2 o 3 horas en bus para poder llegar a su trabajo. Es mucho más difícil hacer esta integración, ¿verdad?, de los tipos de personas, y eso hace que la sociedad vaya segregándose un montón más y que la gente no pueda compartir y ver otro tipo de realidades que no son las de ellos, ¿verdad?, y las de su círculo social. Yo creo también que tenemos que evolucionar como país a tratar otro tema que y que usted lo menciona varias veces, y es el arrendamiento. No necesariamente dar un subsidio para la compra de la vivienda, sino más bien dar un subsidio para el arrendamiento. No sabría decir cuándo se volvió imposible tener casa propia, porque cuando nuestros papás estaban apenas empezando, ¿verdad?, a salir de la universidad, etcétera, ellos sí tenían la posibilidad de comprar todos los electrodomésticos, la casa y tener chiquitos, y ya cuando le tocó a uno, ya es casi imposible empezar desde tan joven, tan fácil. Cuando uno habla con nuestros padres o con nuestros abuelos, ellos tenían más acceso, había más suelo, pero también había una característica. Ese era su esfuerzo de toda la vida. Ellos no estaban pensando en que iban a viajar o que iban a comprar un carro. Ahora las cosas han cambiado muchísimo. Quieren viajar primero, quieren hacer otras cosas. El tema de tener una vivienda para toda la vida ya no es necesariamente el anhelo. Entonces, para tener un bien patrimonial como es la vivienda, que no es un bien barato, nunca lo ha sido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Concentrarnos, si eso es lo que deseamos, ¿verdad?, en esa posibilidad. La vivienda de mis sueños es una casa totalmente distinta a donde estoy ahorita. Ahorita es pequeño, es una torre, vivo entre 4 paredes, no tengo balcón, solamente tengo una ventana pequeñita que apenas como para que dé un poquito de ventilación. Lo que tengo es una vista muy bonita. Tengo muchas cosas cerca, las facilidades, supermercados, lo que sea, pero pues son 4 paredes, es un espacio pequeño. Lamentablemente ahora el tema de la construcción y de comprar está muy caro, entonces no hay como mucha opción, ¿verdad?